Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias, Comité Técnico Evaluador, por permitirme darme la oportunidad de exponer mi trayectoria profesional y laboral con 22 años de experiencia electoral especializada, pero además con una formación de una maestría en procesos e instituciones electorales con el tema de los derechos políticos electorales de las personas trans en México desde el año 1990 a 2016. Uno de los primeros temas que se han abordado dentro del sistema político electoral y también dentro de estos 22 años de experiencia, cuento con 10 años de experiencia en órganos distritales aplicando, implementando procesos especializados en materia político-electoral, como son la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral, la promoción de la cultura cívica, ejercicios de promoción de participación ciudadana e infantil, principalmente con población indígena. En el caso de, estuve en Acatlán de Osorio, como pueden ver en mi currículo, y en Ajalpa. Entonces, tengo experiencia trabajando con población indígena, principalmente mujeres, recuperación de la lengua mixteca y poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Esto fue entre 2001 y 2009. Todos estos cargos han sido por concurso bajo una dinámica como esta, muy parecida. En 2010, concurso para ser vocal, no quiero evaluarme con los cargos, pero coordinando la parte delegacional en un estado como dentro de lo que tiene que ver la elección de 2012, la capacitación electoral y la promoción de la cultura cívica y ciudadana, pero al mismo tiempo en esa época también ya estaba vinculada con movimientos feministas y estábamos impulsando lo que era el tránsito de cuota de género a paridad, lo que nos llevó a la famosa sentencia de 624. Al mismo tiempo, después estuve en Oaxaca por invitación por necesidades del servicio, haciendo actividades de la misma naturaleza, integrando nuestra directiva, pero ahí no se fue la reforma de 2014. En 2014 adquirí competencias que creo que con todo lo que les he compartido más mi trayectoria de vida trans, que me ha hecho sensible, porque lo he vivido en carne propia, a las estructuras de desigualdades y violencias que también aparecen y que atraviesan las instituciones político-electorales, pues me tocó implementar y dar seguimiento a la reforma político-electoral de esa época, que también fue a meses de la renovación de la figura presidencial. Pero por si fuera poco, como les mencioné en mi presentación de motivos, pues primero tuvimos que organizar la renovación de la dirigencia del PRD, pero adicional, porque Oaxaca es complicado y ha sido para mí una gran escuela, también organizamos ese mismo año la elección extraordinaria, primera local, atribución del INE, de San Dionisio del Mar, que me dio guardo. También tengo experiencia organizando elecciones extraordinarias en Oaxaca, recuerden que son muchísimos municipios, y entre las aportaciones a la democracia mexicana que yo quiero compartirles como parte de mi compromiso y vocación democrática, pues ha sido en que he sido parte, formé parte en la construcción como asesora interna aprobada por el Instituto Nacional Electoral en la construcción del llamado protocolo trans. Es un protocolo permanente para todas las elecciones y procesos de consulta y participación ciudadana para elecciones locales y federales, cuyo núcleo duro es que a ninguna persona trans se le debe de discriminar o impedir el voto porque su expresión de género no coincida con los datos diferenciales del elector. Adicionalmente también fue impulsora del protocolo laboral trans, que ese es poco conocido porque por mi transición, porque en el año 2006, pues me di cuenta que era un tema que, por lo menos de manera personal, yo tenía que trabajar porque quería que nadie pasara por lo que yo pasé. También el protocolo trans se ha replicado en países como Colombia, Perú, Colombia, Perú y Chile. Y también soy integrante fundadora del Observatorio Latinoamericano y del Caribe por los derechos políticos de las personas trans. En el mes de agosto del año pasado presentamos en Colombia ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA un documento que pueden consultar en internet que se llama Medidas, de hecho puse el enlace en mi currículo, medidas y recomendaciones a partir de la suma de las experiencias de Latinoamérica y el Caribe. Hay más información, evidentemente, pero considero que estas competencias y perfiles, considero que dan el perfil idóneo para atender los riesgos que tiene el INE, puesto que considero que el INE requerirá perspectivas multidisciplinarias de inclusión
y sensibles a la diversidad de la población. Gracias. Vamos a empezar la ronda de preguntas. ¿Puedo tomar nota? Claro que sí. Enrique Galván. Es muy meritorio su manera de porque yo quisiera interpretar intentar una visión general de todo lo que es el todo lo que abarca toda la institución. En estos días no te menciona que explique la necesidad de que hoy día comience un proceso de implementación en eso que se llama. Concretamente yo le quisiera hacer una pregunta. El niño no se toca, y el se toca. ¿Contestó primero la pregunta? Sí. Muy bien. Concretamente el INE se toca. El INE se toca porque voy a tocar el ensayo, remitirme al ensayo. La propuesta que yo hago en el ensayo es una propuesta de cambio de paradigma sobre nuestros marcos epistémicos. El INE ha sido históricamente muy exitoso en la creación e implementación de instrumentos y procesos especializados en materia político-electoral. Sin embargo, la trayectoria que yo tengo, que les he compartido profesional de vida, y eso lo abordo en mi tesis de maestría, ha sido ausente o se ha extraído de los contextos de desigualdad social y de los contextos de violencia que en estos 30 años que hablamos de consolidación democrática no ha dado justicia a todos los sectores de la población. Cuando digo todos los sectores de la población, no solamente me refiero a las poblaciones. El INE se debe tocar. La propuesta que yo les realizo en el ensayo justamente es que evidentemente tendremos que articular las nuevas leyes que se están ahorita discutiendo más las leyes que ya tenemos, ¿no? Va a pasar como en 2014, pero desde mi punto de vista no va a ser suficiente si solamente nos enfocamos en medir el éxito de eficacia de la democracia que llamamos instrumental. Tenemos que pasar por fortalecer lo que yo en el ensayo de democracia social, muchísimas gracias, y que tiene que ver con que el INE también sea como debe ser desde mi punto de vista y desde los hilos desde el inicio, una institución que forme parte dentro de todo el aparato del Estado para reducir las brechas de desigualdad y los contextos de violencia, y no solamente hacia afuera dentro de la arena política, sino hacia adentro, porque el INE y todo el sistema político electoral, no solamente lo hago en el INE, está integrado por personas y somos diversas. Ahora le damos la palabra para preguntar a Andrés García Reta. Gracias, bienvenida. El INE enfrenta no el reto de aplicar la reforma, porque esa es su obligación, lo tiene que hacer y además hay tiempos. No, enfrenta retos en su ethos social, en su esencia. ¿Podría mencionar al menos dos y cómo ayudaría a resolverlos siendo consejera? Sí, claro, por supuesto. Voy a retomar algunas propuestas que hice en el ensayo, porque realmente es algo que he pensado mucho durante varios años. Considero que los procesos electorales, por ejemplo, independientemente de todo lo que tendremos que articular, armonizar, hay un reto. Que ha habido pequeños avances. Por ejemplo, aplaudimos mucho las acciones afirmativas que van dirigidas hacia los partidos políticos, pero hemos hecho muy poco para que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales contraten personas de las poblaciones diversas. Y esto parecería poca cosa, pero es muy importante porque todas estas plazas se pagan con presupuesto público. México sabemos que tiene desigualdades sociales. Estas plazas abarcan todo el país. Bueno, o abarcaban dependiendo de cómo queda la estructura actualmente, pero lo cierto es que cuando se implementan los procesos de reclutamiento y selección de personal, pues en ese
se atraviesan los sesgos y prejuicios identitarios que terminan materializando barreras de exclusión que los feminismos nos los han dejado muy claro, pero el feminismo, también alguna crítica a las corrientes feministas, han sido muy blancas y muy cisgénero, en el sentido de que también tenemos una deuda hacia poblaciones indígenas. Por ejemplo, una vez en Oaxaca, yo con la vocal local, hice una consulta de cuántas personas hablaban lengua indígena, los módulos de atención ciudadana, resultaba que no lo hablaban en Cuchitá. Eso es gravísimo. Para mí eso es un método que se tiene que corregir, ¿no? Pudiera abundar más, pero me quedan 21 segundos. Otro de los hechos de los que yo menciono es, tiene que ver, por ejemplo, con, en el ensayo lo menciono, pasar de políticas de identidad y protección a políticas de redistribución y transformación, que en concreto es no solamente reconocer, sino redistribuir los recursos públicos para que lleguen a todas las personas. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra para preguntar a Sergio López Ayón. Gracias, bienvenida. Voy a tratar de hacer una pregunta muy orientada a entender cómo se traduce esto, que es muy empático, ese cambio de paradigma, que implica, si entendí correctamente, atacar las desigualdades y la violencia estructural, ¿no? Son dos condiciones en las que usted considera, y insisto, soy empático, que implica un cambio de paradigma en la acción de. No es solo hacer elecciones, es hacerlo con esta lógica histórica, con este enfoque. Eso se traduce necesariamente en decisiones muy concretas que pueden tener costo. Ejemplo, para tomar el histórico, tener traductores de lengua internacional o asegurar que todos haya, en todos los sitios que se requieran, existen estas condiciones, implica no solo contratarlos o buscarlos, o sea, es parte de la política, sino también tener los recursos suficientes para hacer. Y así podría poner muchos otros ejemplos. Usted ya sentada en el Consejo en la Comisión de Presupuestos, con un presupuesto que además por definición va a ser no al existente. ¿Cómo tomaría esas decisiones? Si me permite contestarle, no con una conjetura, sino con un hecho. Considero que nuestro desempeño pasado puede ayudarles a predecir nuestro comportamiento futuro. Actualmente, como encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana en el IEPO, como pasa siempre, se manda un presupuesto, nos aprueban mucho menos de lo que necesitamos, y más cuando queremos innovar. Y justamente en el proyecto que teníamos de Educación Cívica y Participación Ciudadana, que es el área que actualmente estoy coordinando, pues realmente, pues cuando nos sentamos a hablar del presupuesto, pues me di cuenta que prácticamente tengo cero. ¿Cómo lo estamos resolviendo actualmente? Uno, con alianzas. Es decir, le pongo un ejemplo, porque no quiero como hablar en el aire. En Oaxaca hemos trabajado mucho a través de, bueno, yo desde la sociedad civil, pero de hecho desde que era vocal, era integrante del INE, con la construcción de redes de alianzas, tanto de sociedad civil como instituciones que han sido creadas para atender poblaciones históricamente vulneradas. Por ejemplo, Oaxaca es el segundo estado que nada más tiene fiscalía de discapacidad. Tenemos también el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, entre otros, ¿no? Está CESELLO. Entonces, con estas, las universidades públicas, y un ejemplo de ellas es teníamos un proyecto de podcast para dirigirnos en un lenguaje accesible a las juventudes, porque con ellas también tenemos un reto, y lo pudimos sacar adelante. De hecho, justamente ahora en el marco del 8 lo pudimos sacar el primer podcast con 0 costo al instituto, a través de alianzas estratégicas, y cuando tienes una buena relación con las instituciones, hasta con un memorándum de entendimiento puedes formalizar esas actividades sin pasar por todo lo que implica un convenio de colaboración que ustedes saben muy bien, ¿no? Es decir, privilegiar los resultados, simplificar los procesos, fortalecer las alianzas públicas y con sociedad civil, entre otras actividades que hemos hecho. Muchas gracias. Ahora me toca preguntar a mí, y creo que va en concordancia con la pregunta anterior. En
en su ensayo usted menciona que las acciones afirmativas son como una especie de piedra de toque, son un primer paso. Y incluso retoma a una teórica como Nancy Fraser, que bueno, a mí también no me gusta mucho, pero ella opina que lo más importante es concretar esas acciones afirmativas o darle seguimiento a partir de acciones redistributivas. A mí me gustaría que nos contara un poco más en su experiencia concreta, cómo se podría trabajar esto, cómo se podría implementar para las mujeres, pero también para grupos indígenas, pero también para niños, para la población vulnerable. De hecho, en el ensayo algunas propuestas. Primero, insisto, cambiar de que hacer el simple reconocimiento, o sea, no es que esté mal, es que es insuficiente si realmente queremos cambiar las estructuras que originaron las desigualdades. Si no las cambiamos, lo único que vamos a hacer es perpetuarlas a través de ejercicios que pues llamaremos de simulación o de alguna u otra manera. Las propuestas que yo realizo y que considero, y porque las he estudiado, les pongo una que inclusive la propusimos en el protocolo trans, pero pues me quitaron, que era un cupo laboral. Por ejemplo, así como hemos logrado cuota laboral, un cupo laboral también es una acción afirmativa, pero dentro del instituto. O sea, casi no hemos abordado cupos laborales de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Le pongo un ejemplo. Cuando sucedió el caso de las falsas candidaturas trans en Oaxaca, a mí me tocó ser amiga de la corte. Me invitaron para tocar el tema y me decían que no nos da tiempo, tenemos muy poco tiempo para resolverlo. Y yo, pues, he sido muy crítica siempre y les dije, pues aquí hay una lección, necesitas contratar personas que tengan esta experiencia de vida y además lo estudien, porque si tú te esperas a que llegue otra sentencia y solamente tienes tus personas que piensan igual que como tú, que tienen tu misma trayectoria de vida, nunca vas a salir de algo que también llamamos burbuja existente. Necesitas romper esa caja de eco. Entonces, un ejemplo son los cupos laborales. ¿Por qué? Porque los cupos laborales rompe el tema de la teoría. O sea, ya no es para, voy a entender, no. Cuando tú tienes enfrente personas con discapacidad y tienes que subir las escaleras para llegar aquí, te vas a dar cuenta que tu edificio no está adaptado. Cuando tú tienes una persona que es no binaria y se tiene que registrar, te das cuenta que tus sistemas no están adaptados. Eso es lo que yo propongo. Muchas gracias. Ahora, Maite Azuelo. Rebeca, mencionabas en tu trayectoria que te tocó organizar la elección del PRD en Oaxaca. Yo quisiera concentrarme en esa experiencia porque creo que uno de los dilemas a los que se enfrenta el INE es a esta pues sobrecarga de facultades en donde incluso en algunas ocasiones se les pide la injerencia o la organización o incluso la definición de reglas al interior de los partidos cuando no saben dentro de los partidos tener sistemas democráticos que garanticen su propia organización interna. Aquí la pregunta directa sería, ¿qué tanto el INE puede tocar a los partidos y por qué? Ok, esta es una muy buena pregunta porque pues, la reforma trae un articulado que pues en teoría impediría que cualquier autoridad electoral, administrativa y o jurisdiccional pueda intervenir en la vida interna de los partidos políticos, incluyendo la designación de candidaturas. Yo estaba en uno de los ensayos, vi uno muy interesante que cuestionaba la capacidad reglamentaria del instituto y creo que sí coincido que es un tema que tenemos que llevar a la palestra pública y discutirlo. Y en concreto, pues yo considero que, ¿cuál es la clave? Lo digo yo tanto en mi carta de exposición de motivos como en mi ensayo. Es decir, los derechos humanos y los principios de la teoría de derechos humanos. Pongo un ejemplo. Las acciones afirmativas como están propuestas. A veces dicen que es un retroceso. Yo, si ustedes ven, ya hubo un mapeo de cómo quedaron 2020-2021 y pues las acciones afirmativas a nivel estatal no son iguales que a nivel federal. Por lo tanto, la reforma actual no va a ser, o sea, en algunos estados puede ser un retroceso y en otros estados puede ser un avance cuando se haga la armonización. Sin embargo, lo que yo sí creo que tenemos que hablar es que sí, particularmente además de democracia social, yo le apuesto a una democracia basada en derechos humanos. O sea, tenemos que pasar ya
de una democracia instrumental que ha sido la de estos últimos 30 años a una democracia basada en derechos humanos en donde lo que disputamos, te lo digo porque me ha tocado a mí, no solamente sea privilegiar los principios rectores como el principio de legalidad, porque el principio de legalidad no come ni sufre, pero las personas sí. Las personas tienen dignidad y tienen derechos humanos. Y el instituto, como cualquier institución pública, como yo lo he aprendido en mi servicio público, ha sido creada para proteger un derecho humano y por eso se le da dinero público. Y si no cumple estas misiones, es cuando las instituciones pierden su razón de ser. Tenemos que volver al tema de derechos humanos. Gracias. Bueno, antes de pasar a otras preguntas, que por ahí vamos a sacar una de las preguntas de la ciudadanía. La pregunta dice, ¿cómo fomentaría la participación ciudadana desde el Consejo General del INE? Gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta. Uno, creo, como lo menciono, el nacimiento del INE, producto de su contexto histórico, pues ha sido ajeno al proceso de construcción ciudadana de ciertas poblaciones. Desde mi punto de vista, que he trabajado este tema durante 22 años, hemos adolecido, y es algo que he tratado yo de corregir en mis trabajos, de una visión adultocéntrica, capacitista, pues no cercana a la diversidad sexual y de género, muy clasista. Por ejemplo, en cívica se enfoca mucho en ciudadanía digital, cuando pues yo cuestiono, por ejemplo, en Oaxaca tenemos una brecha digital de cómo les va a hablar de ciudadanía digital cuando hay gente que pues primero no tiene ni luz, ¿no? Para poder acceder a un dispositivo y mucho menos a internet. Entonces creo yo que tenemos que trabajar de manera conjunta con varios actores. Uno, sociedad civil, otras instituciones públicas, partidos políticos. Los partidos políticos no deben de ser, no son enemigos del Instituto Nacional Electoral, ni deben de serlo, son aliados, son entes de interés público y debemos regresar a esa naturaleza. Y además con los hombres, porque los hombres son los que llevan el contexto local. Por ejemplo, en Oaxaca se trabaja mucho desde lo comunitario. A lo mejor en el norte no, pero por ejemplo en la Ciudad de México, Tlaxcala, se trabajan muchos presupuestos participativos. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo caería en un centralismo, pretender que desde mi particular visión voy a dar la respuesta de cómo promover la participación ciudadana. Lo que digo es más bien la metodología, y es una metodología que tiene que ser, como lo dije al inicio de mi intervención, multidisciplinaria, diversa, sensible a las necesidades sociales, y esto no puede ser de otra manera si no es en clave de gobernanza. Es decir, involucrando a todos estos sectores y generando alianzas comunes. ¿Por qué? Porque el recurso es escaso y el resto es mayúsculo. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Evangelina Hernández. Muchas gracias, la exposición es muy rica culturalmente. La verdad, a mí me fascina el tema indígena y la interculturalidad. Entonces, ya usted, viéndose sentada como consejera electoral, ¿cómo hacer realidad de manera concreta la inclusión? En el término amplio de la palabra. Muy bien. Yo he escrito, y lo pueden ver también en los documentos que les proporcioné, que tenemos que pasar de esta lógica de pensar que incluir es añadir. Es como, vamos a incluir, pega a lo que ya tenemos. No. Desde mi punto de vista, por ejemplo, las estructuras, cuando una vez no tienes claras cuáles son las estructuras o barreras que están impidiendo o dificultando el acceso o el pleno ejercicio de derechos de algunas personas, pues necesitamos transformar las estructuras. Incluir implica transformar las estructuras. Y esto, o sea, requiere muchísimas competencias como diálogo, capacidad de generar consensos. No voy a imponer yo mi visión porque pues, lo que entendemos como cambiar estructura y hacia dónde queremos llegar en el pleno del Consejo General será algo que se tendrá que debatir y dialogar, incorporando también actores como los partidos políticos y las representaciones del Poder Legislativo y a la ciudadanía y organización civil organizada. Particularmente con el tema de interculturalidad y volviendo al tema de políticas de transformación y distribución, por ejemplo, una deuda que hay que reconocer en el Instituto Nacional Electoral producto del federalismo es que no ha habido
personas que yo conozca o que yo identifique expertas en temas de interculturalidad. Ya no digo en el Consejo, pienso en las direcciones ejecutivas que integran a la Junta General Ejecutiva. Cuando México en el artículo 2 nos obliga a que tenemos que aplicar el principio de interculturalidad en todo el país. Esa es una deuda que tenemos y es un mandato constitucional. Pero parece que si, así como las personas trans, no pasa nada, nadie se cuestiona, que nunca ha habido una aspirante a trans en el Consejo General y cuando hay, pues parece que es algo extraordinario. Yo digo, no debería ser extraordinario, extraordinario es que no estemos las diversidades. Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas, que son expertas en materia de interculturalidad y que son ellas las que saben, por el tema de la consulta, hacia dónde debemos dirigir estas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés García Recta. Gracias, perdón. Como usted sabe, una de las quintetas será para elegir consejera presidenta del INE. De tal manera que el hecho que usted ha citado la convierte en una potencial integrante de una de las dos quintetas, ¿no? Ya sea consejera o consejera presidenta. Y creo que he hablado con suficiencia de un tema maravilloso y urgente, que es la inclusión, y en el cual reconozco una gran trayectoria y autoridad moral para hacerlo. Pero no nada más es el único tema que una consejera presidenta tendría que enfrentar al frente de un instituto. Y nosotros hemos recreado el tema, ha sido nosotros, que quiero cambiar el tema en el poco tiempo que tenemos. Hay una doble naturaleza de la autoridad, organizadora y ejecutora de procesos electorales y juzgadora. Pero tenemos que conciliar el hecho de que los miembros del Consejo General no todos son abogados, sin embargo todos juzgan. Es un procedimiento para jurisdiccional. ¿Cómo cree usted que como presidenta podría resolver este problema de que están resolviendo personas que no son abogados asuntos jurisdiccionales? Bueno, vuelvo a lo que comentaba, ¿no? Eso requiere enfoques multidisciplinarios, requiere personas diversas que las contraten. Permítame decirle que yo fui consejera presidenta en el Consejo Distrital 04 durante el proceso electoral 2020-2021. ¿Cómo resolvimos este tema? Tienes que abrir tus puertas. O sea, a veces las personas dicen es que no discriminan o la gente no llega. Bueno, ¿hacia dónde estás dirigiendo tú tus esfuerzos como institución cuando convocas, cuando buscas contratar, ¿no? ¿Distribuyes tus convocatorias entre tus cuates? ¿O estás generando una red, que es lo que he insistido, de organizaciones de sociedad civil, con poblaciones, ¿no? Que sabes que tienen necesidad, que han sido históricamente desempleadas y que esto puede permitirte hacerte llegar de esos saberes y experiencias? Porque yo sí estoy segura, y lo digo por conocimiento de causa, le puedo dar nombres, de personas que pueden tener el conocimiento jurídico y al mismo tiempo la experiencia encarnada y la sensibilidad para atender temas complejos jurisdiccionales que implican diferente naturaleza. Pero, desde mi punto de vista, esto requiere que le apostemos a una integración diversa, pero también profesional. O sea, son dos componentes que son muy importantes, ¿no? Pero lo hay, solamente hay que gustar a que nos vean y que vean que ahí estamos para enriquecer los órganos, porque también formamos parte de esta sociedad. Los problemas que aquejan a esta sociedad son parte de todos los poderes, y si no nos sumamos, ¿no? Hay personas indígenas, en Oaxaca he conocido personas que inclusive han avanzado recientemente en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Se avanzó con tiempos de radio y televisión a sistemas normativos que nunca había sucedido, y esto se logró. Muchas gracias. Muchas Ya gracias. no hay tiempo para más preguntas.